Bienvenidos al webinar de ASILAC y Dynatest LATAM sobre lo que debes saber para pasar de ACN PCN a ACR PCR. En el webinar de hoy tenemos el placer de contar con nuestro panelista Gustavo Meneguso Pires, director de proyectos de Dynatest LATAM. Antes de iniciar, nos gustaría compartir con ustedes que, como es habitual, disponemos de interpretación simultánea y podrán seleccionar el idioma español o inglés en el menú de Zoom, donde aparece el símbolo del mundo o dice interpretación. Además, si no quieres escuchar el audio original, por favor hacer clic en silenciar audio original. Y como recordarán de webinars anteriores, la función de chat está deshabilitada. En el caso de que quiera realizar alguna pregunta al panelista, deberán enviarla al correo que está en pantalla, info@asi-lac.aero. info@asi-lac.aero. La sesión de preguntas y respuestas las tendremos al final de la presentación. Ahora me gustaría pasar la palabra a Gustavo para que nos pueda instruir más sobre el tema. Buen día, Carla. Gracias por la presentación e inicio. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Pires, soy ingeniero civil y trabajo ahí ya hace algunos años en Dynatest Latinoamérica y Caribe. Estoy ubicado en Brasil. Hemos trabajando ahí por algunos años ya con todos los análisis de nuestros clientes en la parte de evaluación estructural de ACN-PCN. Y ahora, ya hace un tiempo, vimos haciendo también evaluaciones para la nueva metodología de ACR y PCR. Siguiente, por favor. Bueno, antes también quiero pedirles disculpas por mi español. Cualquier error en pronuncias o en palabras, disculpo ya de antemano por eso. Pero siguiendo aquí, entonces, una pequeña introducción antes de entrar en los temas principales aquí hoy, que son así como los pasos que pueden hacer o algunas recomendaciones de cómo actualizar los valores que tienen actualmente PCN en los aeropuertos, en los pavimentos de los aeropuertos para el PCR. Yo siempre empiezo las presentaciones que hacemos en Dynatest con, con esta imagen que ustedes ven de a derecha, un deflectómetro de impacto pesado para aeropuertos, para análisis de evaluación estructural, toda la deflectometría, y a la izquierda eh, los cuencos de deflexiones que nos salen con presentación de capas, la tensión del golpe que se da, porque eh, antes de cualquier análisis que se tenga que hacer, o que tengamos que hacer nosotros como consultores de pavimentos, o ustedes como operadores aeroportuarios, sean concesiones, en agencias del gobierno. Aquí somos ingenieros que trabajamos siempre por las mejores prácticas y técnicas de ingeniería. Eh, Aquí vamos a comentar hoy de algunas recomendaciones y que seguramente no son 100% iguales en todos los países aquí de América Latina. ¿Sí? Tenemos nuestra experiencia regional en todos los países donde tenemos oficina de Dynatest, y aquí yo particularmente tengo trabajado mucho más en Brasil, claro. Entonces va a depender, hay claro diferencias
pero este tema de hacer PCR, que es muy importante, ya viene ahí de OASI y, y que la evaluación estructural es algo muy importante y que con esta nueva metodología, con los cambios que se tienen de la metodología de ACN y PCN, eh, alcanzamos ahí un poco más mejores prácticas, eh, porque vamos a ver, para los que ya conocen y los nuevos ahí, que la metodología ahora nos pide mucho más informaciones técnicas de los materiales con análisis, y las propias análisis que se hacen son también considerando buenas técnicas de ingeniería. Entonces, evoluimos bastante ahí en el proceso, y tener una buena evaluación estructural es el primer paso para, para entendernos lo que necesitamos y lo que se recomienda para actualización, para en la nueva metodología. ¿Ya? Entonces, en el tiempo vamos hablando ahí un poco de cada cosa y vamos discutiendo. Siguiente, por favor, Carla. Entonces, el Consejo de la OASI en 2020 aprobó la enmienda que se estableció este periodo de transición de ACN-PCM a ACR-PCR. Entonces, desde 2020 ya se tiene en vigor la metodología, ¿ya? Eh, y se espera que hasta finales de 2024, en noviembre, creo que los operadores aeroportuarios saben y conocen mucho más de lo que los consultores de los ciclos de IRAC, que tienen todas las fechas para hacer publicaciones y actualizaciones que vengan de acuerdo con todo que interfiere en la operación del aeropuerto. Entonces ya tenemos todos que la fecha final es noviembre de 2024, de acuerdo con lo que estableció por la OASI. Eh, Durante este periodo de transición, las dos metodologías permanecieron disponibles, entonces ya se podía desde 2020 aplicar y actualizar para la metodología de PCR, y, y creo que en general muchos están haciendo estas actualizaciones desde ahí el año pasado, 2022, para que este año se tenga actualizado para la nueva metodología. Eh, Creo que se demoró un poco también para que fue posible empezar a cambiar para la nueva metodología, mucho por las normas o manuales que nos indicasen cómo se debería hacer. Entonces, por ejemplo, la FAA publicó la circular 5335 en 2022 con la metodología y las recomendaciones para el cálculo de PCR. ¿Cierto? Fue comentar un poquito después, hay algunos países que ya tienen manuales de eso, pero en general salieron después de 2020. Entonces, después de 2022, principalmente que se empezó a tener en cuenta eh, la metodología de cálculo, de actualización de eso, que fue posible entender mejor todos los procesos. Eh, También con eso tenemos dos programas principales donde se usan para calcular el PCR. El ICAO ACR 1.3 y lo que imagino que muchos de ustedes conocen y lo usan ya, el Farfield 2.0. La nueva versión de 2.0 ya tiene el cálculo de PCR desde el inicio, y es muy importante dejar claro, y eso está también en en la norma de FAA, indica que el cálculo de PCR que tiene en Farfield se hace porque dentro de Farfield
tiene toda la metodología del programa de ICAL a 0.3. Entonces, por eso los dos funcionan y son los que más vienen siendo utilizados en la metodología. El CONFA, que es el programa en que se usa para el cálculo de PCN, ya no se actualizará más y porque se cambia la metodología, entonces se continúa a actualizar los nuevos programas y CONFA ya no más será útil, por decir, desde que se cambia todo para PCR. ¿Eh? Siguiente, por favor. Eh, Aquí también ya traigo la primera recomendación. Yo creo ahí que ustedes, varios de ustedes estuvieron presentes en eventos recientes en la América Latina sobre aeropuertos. Cualquier uno en el que esté a FAA, eh, se dan recomendaciones. Entonces, la primera, que es muy importante, es que no se recomienda utilizar datos de evaluación estructural antiguos, mayores que 5 años. Eh, es un proceso ahora de actualización de PCN a PCR y por la metodología nueva que se tiene, es importante tener mejor conocimiento de los pavimentos que se tienen. Pero claro, si yo hizo una evaluación estructural completa, un año, 2 años, algo así, con ensayos no destructivos, ensayos destructivos, una campaña gigante, eh, no es necesario que se repita todos porque voy a publicar, voy a actualizar la metodología este año y los datos no me sirven. Entonces es muy importante que eh, estos datos tengan el máximo 5 años, que son recomendaciones, ¿cierto? Entonces es muy importante porque se trata del tema de pavimentos, se usa el aeropuerto, eh, el daño por el tráfico que de 5 años pueden impactar en las estructuras, ya que la nueva metodología es importante conocer la condición de los materiales. Siguiente. Eh, lo que fue del sistema heredado de ACN-PCN. Entonces, fue una metodología también hecho por la OASI en el año de 81, donde se hizo la evaluación para todos los pavimentos que operaban aeronaves con peso máximo de despegue mayor que 5.6 toneladas. Importante también que se entienda que no era un método de diseño de pavimentos, es un método de clasificación, de calificación para operación, ¿cierto? Se basaba siempre en comparación de dos números, que sería el número, el ACN, que es el número de clasificación de aeronaves, y el número de clasificación de pavimento, que creo aquí que muchos de ustedes lo conocen y cómo funciona, ¿sí? El ACN, entonces, un número que expresa el efecto relativo de la aeronave sobre el pavimento para una resistencia de la subrasante específica. Y el número del pavimento, el PCN, es la resistencia portante de este pavimento, ¿sí? Y la regla básica era que eh, no, no, el número de ACN, que es el número de aeronave, tiene que ser menor que el número del pavimento, el PCN. Y ahí usted puede operar el aeropuerto sin restricciones. Si tiene el valor de ACN del mix de tráfico del análisis mayor que el PCN, estas aeronaves no pueden operar, ¿no? O tienen que hacer restricciones, limitaciones de peso, frecuencia, para que no tenga impacto en el pavimento. ¿Ya? Siguiente. Ahí vienen algunas diferencias que son importantes. Entonces, el método de ACN-PCN, ¿ya? Fue desarrollado
finales de años de los años 30 y 40, donde para pavimentos flexibles se usaba el procedimiento de diseño de CBR basado en la teoría de Boussinesq. Entonces, los que ya hicieron los cálculos saben que el análisis de PCN se basa sobre la protección de la subrasante, donde usamos espesores equivalentes, convertimos el pavimento existente en pavimento de referencia con espesores equivalentes y miramos si hay daño en la subrasante. En pavimentos rígidos es por un procedimiento de diseño de PCA basado en la teoría de Westergaard. Y cuando se hacen las cuentas es un poco diferente para pavimentos flexibles, ¿no? Porque necesitamos evaluar mismo o principalmente la capacidad portante de las losas, ¿cierto? Y también de la subrasante, claro. Eh, Estos métodos, y ahí que es la evolución, ¿no? Es que los métodos que se usaban, tienen sus deficiencias, ¿no? Configuraciones complejas de tren de aterrizajes, de las aeronaves, porque son metodologías antiguas y desde los años 40, 50 o de 81, cuando se aplicó por algo así, se, las aeronaves sí se cambiaron mucho, evoluyeron y nos tocaba utilizar, aplicar de igual forma las metodologías. ¿Ah? Un punto importante que también se refiere a la parte de los materiales, que no se podían dar en cuenta las características mejoradas de nuevos materiales. Eh, el otro también sobre el tema de los tren de aterrizajes, la variabilidad de las posiciones transversales. Entonces, voy a comentar después un poquito más de eso, porque son cosas que están superadas y la idea es que con la nueva metodología estas deficiencias ya no sean tan preocupantes, ¿no? Entonces, claro que todos esos años tuvieron cambios en la metodología de CNPC, todo. Los métodos empíricos eh, han sido reemplazados por métodos empíricos mecanicistas para el diseño de pavimentos, como estamos trabajando ahí ya hace años con las análisis lineares, elásticas, los métodos de elementos finitos y con la evolución de las análisis de la matemática es importante que los métodos también acompañen a estas evoluciones. Siguiente. ¿Por qué? Eh, bueno, ahora y hasta pocos años estábamos siguiendo aplicando la metodología de PCN y por las análisis del factor del daño acumulado se calculaba mucho valores de PCN que cumplían con los valores de ACN de las aeronaves críticas. Pero cuando se empezaba a hacer análisis de vida remanente, ya con, por ejemplo, Farfield 2.0, cuando salió en las nuevas versiones, habían muchas veces se encuentran incompatibilidad en los métodos de diseño y a CNPC que conducían a resultados ilógicos. Cumple en una metodología y no cumple en la otra análisis porque tiene también análisis mecanicistas. Entonces se dio la necesidad también de que a reportar estas análisis a un cliente, por ejemplo, y los operadores cuando ven, los ingenieros de los aeropuertos ven los resultados, es raro porque me cumple de un lado y no me cumple de otro y ahí se torna ilógico, se tornan ilógicos estos reportes. ¿Ya? Siguiente. Entonces ahí la FAA desarrolló el programa con la OASI, el ICAO-ACR. La metodología también calcula el ACR de rígidos, para rígidos y flexibles, y es un reemplazo de los programas de ACN que acabamos de comentar. Está efectivo el método ACR-PCR desde julio de 2020, donde
el primer paso y que es importante a nosotros que trabajamos con pavimentos es que los fabricantes de aviones deberían empezar a publicar los valores de ACR de las aeronaves. Hasta el momento habían solo los valores de ACN. Entonces a nosotros era importante también tener eso. Y desde el julio de 2020 los aeropuertos podían empezar a publicar valores de PCR. ¿Ah? Y como ya comenté, y es importante que todos tengan en cuenta, el método será plenamente aplicable en noviembre de 2024 de este año. Los aeropuertos deberían haber publicado sus PCR hasta eso. Y sabemos que, como comenté, los ciclos de AIRAC, por ejemplo, en noviembre 2024 debería estar publicado, pero las análisis, las metodologías deben ser hechas y entregues antes para evaluación, ¿sí? Entonces, ustedes que trabajan en aeropuertos sepan mucho más que yo y nosotros de consultoría de fechas que tienen que, que, que entregar para que sea publicado en el último ciclo del año 2024. Siguiente. Entonces, ahí ahora vamos a parte de los cambios claves entre las metodologías. ¿Sí? Eh, lo que no cambia es la comparación de ACR-PCR, la parte del número. El ACR, que es el número de la aeronave, tiene que ser menor que el valor de PCR. Eh, el ACR ahora no es más el número de la aeronave, es el Aircraft Classification Ratio. Y el PCR es lo mismo, Pavement Classification Ratio. Entonces, en el ACR menor que PCR, la nave puede operar en el pavimento sin restricciones y en el ACR mayor que el PCR vamos a tener restricciones en estas aeronaves. Y debe ser hecho el análisis sobre peso, frecuencia, para que entienda la condición del pavimento. Lo que se cambia son los procedimientos para determinar el ACR y el PCR. Ahora son basados en cálculos de las respuestas del pavimento, tensiones, deformaciones, deflexiones, con todas las análisis de ingeniería que se hacen, con análisis de capas elásticas. Entonces, el daño al pavimento que se hace es cuantificado a partir de estas respuestas, basándose en un modelo de daño específico. Siguiente. Un otro cambio que sí es importante y se puede observar cuando se hacen las evaluaciones en FARFIT es la combinación, la diferencia en las franjas, en los trenes de aterrizajes, ¿sí? Para determinar el daño acumulado es muy importante porque ahora sí se tiene esta combinación por las diferentes configuraciones de los trenes de aterrizajes, cosa que no se tenía 100% antes en la antigua metodología. Siguiente. Eh, los valores a los que ya han trabajado con eso, bien que los valores numéricos de ACR son más altos que los valores de ACN, ¿sí? En aproximadamente una orden de magnitud de 10. Eh, por palabras de FAA mismo, esto fue intencional para evitar la confusión entre los dos sistemas, principalmente en el periodo de transición. Entonces se ven como, por ejemplo, allá abajo en PCR de 770, cosa que no se ve en PCN. Es un número normalmente 10 veces mayor, normalmente, ¿sí? Para referencia. Pero es importante tener en cuenta que no es posible convertir PCN a PCR de forma directa, ¿sí? No es porque hoy tengo un PCN de la pista del aeropuerto de 58 que voy a pasarlo a 580 porque es 10 veces mayor. No es eso. Esto no se puede hacer porque las análisis son diferentes. Es importante que se utilice el procedimiento integrado, por ejemplo, en Farfield 2.0, que usa
en sus cuentas los análisis del programa de ICAO ACR 1.3, que también es un programa que se puede usar. ¿Ya? Eh, el ACR también utiliza categorías de subrasante estándar uniformes para pavimentos flexibles, sin factor alfa, factores de equivalencia de capas, parte superior de la base. Eh, entonces, son algunas diferencias que se ven. Siguiente. Porque a los que ya trabajaron, ya vieron cómo funciona las metodologías, principalmente la de ACN, teníamos que usar una conversión de espesores equivalentes de acuerdo con los materiales que teníamos para entonces aplicar el análisis que transformaba como si fuera factor, algo de protección de la subrasante para que el daño en la subrasante no fuera mayor que uno del daño acumulado que se calculaba. Siguiente. Esta teoría, entonces, esta parte de los espesores se cambió y para PCR sí se usan los espesores y las capas de los materiales, módulos de los materiales. Entonces, tiene que tener información completa del pavimento, sus capas, sus espesores, sus tipos de materiales, módulos, también de la subrasante. Claro, la subrasante ya era bastante utilizada e importante conocer las propiedades en la metodología de PCN y sigue importante para PCR. Pero los otros materiales sí, estos son ahora más importantes de conocerlos. Siguiente. Eh, Categorías de subrasante. Como comenté, es algo que ya se aplicaba, pero ahora en la nueva metodología hay algunos cambios, principalmente porque se define la categoría por el módulo de elasticidad de los materiales de subrasante. ¿Sí? Y los rangos, estos cambiaron un poco. Eh, es importante tener en cuenta que no es simple, es una conversión que si antes tenía una categoría de subrasante tipo B, hoy voy a tener una categoría de subrasante tipo B, con clasificación B de PCR, porque cambiaron algunas partes de los módulos. Si ustedes se recuerdan, eh, las categorías de 0 a 4% de CB, 4 a 8, 8 a 13 y arriba de 13. Ahora se ven por módulos que sí tienen algunas diferencias. Entonces, es algo importante también que puede cambiar las metodologías, las categorías, perdón. Y esto es algo muy importante no solo para nosotros consultores o para los operadores de los aeropuertos, pero también para las agencias, porque cambiar la categoría de subrasante es algo muchas veces raro, porque como usted tenía un CBR, un suelo de categoría B y ahora se pasó a A, o cómo se pasó a C. Nos toca técnicamente explicarles. Entonces, a veces las categorías ahora se cambian simplemente porque cambió la metodología y ahora entra en otra categoría. ¿Ya? Y también tiene las mismas categorías ahora para pavimentos rígidos, flexibles, ¿no? Y es importante que todos los valores se definan en la parte superior de la subrasante. Siguiente. Bueno, entonces, que comenté, las categorías de resistencias pueden no ser las mismas en el nuevo método. Tener en cuenta todos, incluyendo las agencias que aprueban y publican los nuevos valores. Siguiente. Las categorías de presión de neumáticos, estas sí, no tienen cambios, siguen las mismas. Son categorías. Ah, siguiente. Eh, de qué comentaba antes, de las franjas y complejidad de los tren de aterrizajes.
eh, los puntos de evaluación, principalmente, claro, en los complex gear, que son las ruedas del tren, donde todas las ruedas del tren principal contribuyen a deformación calculada. Entonces, la tensión que se usa en las capas hasta llegar a la subrasante, en las análisis, esta tensión se evalúan sobre esta cuadrícula de puntos que ustedes ven, ¿cierto? Y como ejemplo, ahí en la imagen de una 380, donde tiene una combinación compleja de los tres aterrizajes, es importante que sea evaluada por completo. Siguiente. Eh, y esto sí se tiene en la nueva metodología, en las análisis como son hechas de las tensiones en cada punto para encontrar la, la posición crítica del tren de aterrizaje que, que te resulta en una tensión de formación mayor para considerar en las análisis. Entonces, todo eso se hace, se puede visualizar. Lo que ustedes ven en negro a la derecha son resultados que salen y se pueden obtener para hacer estas análisis que son básicamente usados para las análisis mecanicistas. Siguiente. Otro punto muy importante, características de los materiales, que ya comentaba que ahí son diferencias de lo que se tenía desde PCN, ¿ya? Por ejemplo, determinación del CBR o modo de elasticidad de la subrasante. Aquí tengo cuatro ejemplos de cómo se pueden obtener, ¿ya? Pruebas de laboratorio, pruebas de placas o ensayos en campo, eh, ensayos no destructivos, como por la deflectometría, donde se obtienen módulos por retrocálculo, o también uso de ecuaciones de correlación entre los módulos y los valores de CBR o los módulos de reacción. Estos son indicaciones y recomendaciones que están del Manual de Cálculo de PCR de Pavimentos Aeroportuarios de ANAC, la Agencia de Aviación Civil de Brasil. Aquí ya viene la primera observación. Es muy importante que todos, como estamos ahí para América Latina y hay varios países, eh, cada país puede tener sus recomendaciones y es muy importante que los consultores y los operadores tengan eso en cuenta. No es una regla, ¿cierto? Si miramos lo que está en la circular de FAA, ellos no hacen recomendaciones. Ellos dicen lo que tiene que, bueno, necesita el módulo del material, listo. ¿Cómo lo tengo? No hay así recomendaciones o reglas que deben seguir. Y comento eso a ustedes. Siguiente, por favor, Carla. Comento eso a ustedes porque ya por experiencia nuestra aquí, ya se, ya se saben las recomendaciones. Por ejemplo, a Brasil, porque se tiene el manual de PCR ya de ANAC y, y hay estas recomendaciones. No solo para obtener el modo de elasticidad de la subrasante, pero de todos los materiales. Es muy importante conocer todos los materiales. Entonces aquí las recomendaciones, aquí pasamos a nuestros clientes en Brasil, es que eh, es importante tener una combinación de datos, no mirar 100% o usar solo una evaluación para determinar todo. Es importante tener datos que pueden llenar de mucho más información con ensayos destructivos, ensayos no destructivos, abrir una pique en el pavimento, conocer bien los espesores de las capas, los tipos de materiales, hacer ensayos en campo, por ejemplo, en la subrasante, como un DCP, o tomar pruebas del pavimento para hacer ensayos en laboratorio, todo eso para conocer los módulos de estos materiales eh, y también ensayos no destructivos, sea con un deflectómetro, un georradar, para obtener resultados de espesores y tipos de materiales. Entonces, esto es muy importante que va a depender de los requisitos de cada agencia. Yo estoy haciendo un ejemplo de lo que se nos pide en Brasil, ¿sí?
pero es muy importante que cada uno de ustedes en su país entienda lo que se pide para actualizar esta metodología. ¿Sí? Siguiente. Hay solo la imagen de los programas, los software que existen, el Farfield y el ICAO. Siguiente, que son utilizados. Eh, También referencias de lo que ya se conoce de manuales de cálculo de PCF y también circular de FA, la 5335, y imagen de dos manuales para cálculo y determinación por la metodología CRPCR. El primero a la izquierda es de ANAC de Brasil y en el medio es de ANAC, que es de la Aviación Civil de Argentina, que ya tienen sus manuales de cálculo y muchos, claro, basados en las recomendaciones de FAA porque participó de todo el proceso con la OASI. Siguiente. Entonces, ahí ya reportando el valor del PCR, eh, el principal es que no se cambia mucho de lo que venimos haciendo ahí hace años con PCN. Claro, primero tiene el número, el PCR number, el número del PCR, que ya comenté que se cambia ahí una magnitud aproximada de 10 veces del valor de PCN. Entonces son valores más altos, mayores. Pero las otras definiciones siguen las mismas. El F para pavimentos flexibles, R para rígido. Ahí vienen las categorías de subrasante, con A, B, C y D, también con sus diferencias y cambios en categorías posibles, pasando ahora a PCR, porque se cambian los rangos de los módulos, la presión de neumáticos y por último la evaluación técnica o por el uso. ¿Sí? Entonces, aquí pensando, somos muchos dos técnicos y tenemos que resolver muchos problemas. Normalmente vamos a estar ahí reportando valores con clasificación por análisis técnica. Siguiente. Eh, Ahora voy solo a pasar dos ejemplos muy rápidos para el final aquí ya de cómo se hacía y cómo se hace ahora para PCR, ¿ya? Para pavimentos, en pavimentos flexibles y rígidos. En pavimentos flexibles, ahí tenemos dos imágenes que son del proceso que se hacía en PCN con CONFA, ¿ya? A la izquierda eh, nos toca inicialmente llenar los espesores de las capas de acuerdo con los tipos de materiales, y el CBR de la subrasante que nos quedaba y nos resultaba en un espesor equivalente de evaluación del pavimento, que es el círculo azul oscuro ahí en el medio, como en este ejemplo, 657 milímetros de pavimento, ¿cierto? Estos dos valores fueron los principales que necesitábamos pasar a CONFA, informar el valor de CBR, ahí viene ya la imagen de la derecha, y el valor del espesor equivalente, con todo el tráfico, que ahí este sí no se va por decir cómo se monta la mix de tráfico, no se cambia mucho, el número de aeronaves, salidas, ¿ya? Se hacía el cálculo, ¿ya? Ahora, siguiente, cuando usamos, por ejemplo, el Farfield, nos toca tener también espesores de tipos de materiales y módulos, ¿ya? En este ejemplo, en esta imagen, estamos con dos materiales que son los de referencia de, de Farfield y los materiales de FA que normalmente lo usan, pero es muy importante tener en cuenta que estamos haciendo análisis de ingeniería, estamos buscando resultados de módulos de los materiales por ensayos de campo, ensayos de laboratorio, que sea, y estos módulos pueden cambiar. Y ahora, esto es una opción, ¿cierto? Eh, para estos análisis, que ahí usted como consultor tiene la responsabilidad en determinar estos modos y cómo los va a aplicar en las análisis. Siguiente. Tráfico, salidas,
los pesos de las aeronaves, presión de neumático, categorías, y también se pueden considerar las tasas de crecimiento anuales para, para obtener los resultados. Siguiente. Eh, Cuando se corre el valor, ¿cierto? Lo que se obtiene de resultados después de dibujar todo el, bueno, la estructura del pavimento que está allí en el programa, se corren los resultados con el tráfico y se obtiene el valor del PCR, ya de acuerdo. Eh, y la izquierda tiene una nota también que Farfield carga automáticamente la presión correcta de los neumáticos y el porcentaje de- del del peso bruto del tren de aterrizaje principal, ¿no? Y es importante tener en cuenta que estos pueden ser diferentes a los espesores de diseño. Entonces, el PCR, la metodología, también es importante dejar claro que no es una metodología de diseño de pavimentos, es una metodología para más operación sin restricciones o con restricciones en un aeropuerto, ¿cierto? Siguiente. Eh, Haciendo las cuentas, nos salen gráficas con todas las aeronaves, la respuesta, con los valores de ACR de cada aeronave, el número de salidas de cada una de las aeronaves, para el análisis a los 20 años, que es el periodo eh, que normalmente se hacen las evaluaciones. Nos Siguiente, nos salen los resultados donde es importante ver que todas, en este caso, todas las aeronaves del proyecto tienen ACR abajo del valor de PCR, ¿sí? Ahí sería un resultado de un pavimento flexible con operación sin restricciones para este tráfico. Es siempre importante también dejar claro que cualquier alteración grande o de varias aeronaves en el tráfico, donde ya se tiene un cálculo de PCR, un valor de PCR de un elemento del aeropuerto, es posible que se cambien estos análisis y estos resultados. ¿Ya? Esto, eh, ahí en este ejemplo es algo claro, cumple el valor mayor, cumple porque el PCR está con valor bien arriba de la CR. Siguiente. También nos salen los resultados porque ahí son solo imágenes de los programas y abajo tienen un resultado de lo que el programa usa, la aeronave crítica de referencia también, cuál es cuál es el valor de ACR para esta aeronave crítica, para esta categoría de subrasante y cuánto sale el valor de PCR de acuerdo con esta aeronave crítica y sus operaciones equivalentes de salidas con todo el tráfico. ¿Ya? Siguiente. Eh, y lo que comenté, el valor de ACR de la aeronave que salió, un ejemplo anterior como 601, es para la categoría de subrasante que estaba allá. Y Farfield actualmente tiene la posibilidad de presentar los 4 valores de ACR de cada aeronave porque se cambian los valores de acuerdo con la categoría de la subrasante. Entonces también es otra recomendación que se entienda y se pueda interpretar bien los resultados y los datos, porque si se cambian las categorías es normal que se cambien los valores, ¿sí? Como ejemplo, un ACR de categoría A tiene puede ser 332 para la aeronave y para la misma aeronave en categoría C es 384, es mayor. Esto ya se pasaba en PCN, ¿sí? Y ahí es solo, claro, dejar que esto se puede ya analizar dentro del programa. Y ahí viene un punto que es bueno pensar
cuando se hace una consultoría, cuando está en contrato con el cliente y o también si tiene que aclarar dudas a la agencia cuando se entrega un reporte que hay los cambios de categoría de subrasante y se puede mirar las diferencias que esto van a hacer de acuerdo con la CR de cada aeronave, si en el caso tengan que cambiar la categoría. ¿Ya? Siguiente. Estamos casi final. Lo mismo, el último ejemplo para pavimentos rígidos. La imagen que usábamos en PCN, hay una diferencia de, del análisis que se hacía para pavimentos rígidos y flexibles. Tenía el espesor de la losa, que era muy importante. Hay rígidos, no es el severo de la subrasante y sí el coeficiente de reacción, modos de reacción, que debería ser un combinado con todos los materiales que estaban abajo de la losa. En este ejemplo había un material granular de 40 centímetros y un modo de reacción de la subrasante donde son combinados y este valor combinado, que es el 104.8 a izquierda, este sí se pasa a CONFA para analizar, porque es este modo de reacción que daba la estabilidad o el soporte a la losa. Y el espesor de la losa junto con la resistencia con el modo de ruptura de la losa, es lo que pues, se pasa a CONFA para evaluar. ¿Ya? Siguiente. Creo que todos pueden recordar que quien trabaja con eso en PCN se había siempre muchos problemas con los resultados que se obtenían por losas principalmente muy delgadas, donde por más que los modos sean altos, los modos de elasticidad sean altos, los modos de ruptura eh, y el espesor de la losa son las principales características que daban los resultados. Ahora también en Farfield se pone los espesores de los materiales, exactamente como son. También eh, los modos de esos materiales, también de los rasantes. Siguiente, para que junto con el tráfico, la misma forma, cada aeronave, los pesos, se quiere usar. Ahí está en cero en el ejemplo. Tasas de crecimiento también se pueden aplicar para el año, para los años que va a hacer el análisis. Siguiente. Y nos salen resultados. Se corre el programa de la misma forma con el flexible y la presentación de los resultados también es similar. ¿Ah? Ahí, por ejemplo, un PCR de Q4C7 rígido, categoría de subrasante A, con presión de neumáticos W y clasificación por análisis técnica. Ya. Siguiente. El problema muchas veces que nos pasaba en PCN y se mejoró bastante con PCR, pero pueden seguir con problemas, es que, siguiente, los resultados pueden nos dar en rígido también abajo el valor de PCR de las aeronaves. Entonces, seguimos con algunos problemas, pero ahora la herramienta y la metodología nos permite pensar más, jugar más con todos los materiales que se pueden obtener. ¿Ya? Eh, También hay otros tipos de análisis que se pueden hacer de acuerdo con la composición de los pavimentos y esto la herramienta nos permite. Claro que no hay tiempo para explicar cómo se usan, pero hay sí diferencias, hay una evolución de lo que se tenía de PCN, porque en PCN realmente se dañaba muy fácil y muy rápido con daños acumulados altísimos y ahora ya se hay algunos cambios o algunos mejoramientos en esta parte. Siguiente. Por último, eh, para finalizar, ah, una cosa que puede pasar
¿cierto? Y que en la metodología de PCN se hacía. eh, en PCN, para tener un análisis válida, era necesario tener por lo menos un daño acumulado de 0,15 y hacer las cuentas y obtener entonces el valor final de PCN, ¿cierto? Esto no se tiene más en el análisis de PCR y puede ser que nos salgan valores altísimos de PCR como se ve en la última columna a la derecha, tanto principalmente inflexible, valores de PCR de 3.000, 4.000, 6.000, que son ilógicos, no están coherentes con la realidad. Entonces, primero es importante tener en cuenta que como ingenieros y haciendo análisis, nos toca pensar que no existen, ¿no? Y es muy loco reportar valores así, ¿cierto? Y ahí en esta tabla también se pueden ver que valores de PCN pasando a ACR, a PCR, no exactamente funciona como la matemática de veces mayor, ¿no? En algunos casos sí, como por ejemplo en la tercera línea, donde se tenía un PCN de 77 o 78, dependiendo de la metodología, y para PCR pasó a 780. Pero en otros casos no, pase de 61 a 570 o 71 a 570. ¿Por qué? Porque son análisis diferentes, su aplicación de materiales diferentes, comportamientos diferentes, ¿cierto? Siguiente. Y la recomendación, que ahí sí tienen la norma en la circular de FAA, que lo que hacer con estos valores elevados de PCR. Entonces, hay sí una orientación de que no se debe reportar estos valores altos. Y sí lo que se debe hacer es usar el valor del ACR crítico, de la aeronave crítica de análisis, y multiplicarlo por un punto 25, que sería aumentarlo en 25% para así continuar con un valor debe ser coherente. Y ahí te indica que sí está bien de estructura igual, ¿no? Pero es para no reportar valores altísimos, ¿ya? Eh, bueno, en general serían estas las recomendaciones. Bueno, solo pasa un poco del proceso. Claro que hay mucho proceso de detalles por detrás de todo eso. Esto sería un general de todo. Puede ir a la siguiente, Carla. Hay recomendaciones y lo principal que dejamos es que siempre evalúen los pavimentos y es muy importante ahora en este análisis de PCR que se conozcan los pavimentos, no solo porque se tiene que actualizar una metodología, que no vamos a hacerlas sin mucha ingeniería. Entonces, esto es muy importante usar estas recomendaciones y que en cada país se, se evalúe de acuerdo con las recomendaciones y exigencias que tiene. ¿Vale? ¿Sería Muchas eso? gracias. Gracias. Igual, te dejo aquí nuevamente el correo para enviar sus preguntas, info@asi-lac.aero y en cuanto las tengamos, se las pasamos a Gustavo para responderlas. Aquí tengo una pregunta y creo que va a ser la única por el tiempo, pero vamos a verlo. Si después de tener la actualización de PCR, quiero operar diferentes aeronaves de mayor carga, por ejemplo, ¿tengo que actualizar el PCR con todo el proceso nuevamente? ¿O hay algún análisis, hay alguna análisis más sencilla? Vamos. Hay, sí, bueno, se tiene ya reportado un valor de PCR, ya está la de las cartas declarado todo, y si quiero operar. Bueno, ahí depende. Si hay un cambio gigante en el mix de tráfico, es importante que se haga la evaluación, porque si ya tienen todos los resultados de los materiales, podría más solo actualizar el tráfico y correr. Pero también si es, por ejemplo, que creo que es lo que debe pasar muchas veces, si quiero operar una aeronave mayor, que puede tener una serie mayor de lo que la serie crítico actual. Ahí en este caso sí hay un análisis que se puede hacer
que sería más un análisis de sobrecargas y sobrepeso de esta aeronave, a ver si cumple con el PCR actual. Entonces, hay un análisis que, que se usa comparando con todas las salidas de vuelos que tienen, del mix actual, se consideran para esta aeronave crítica un máximo de porcentaje, a ver si va a cumplir o no con el PCR. Entonces, hay sí una forma más sencilla, pero tiene un límite, es más para una aeronave con una sobrecarga, a ver si se puede operar en este aeropuerto. Si hay un cambio mayor o significativo del tráfico, lo ideal es que se haga una revisión del tráfico, el análisis, pero no, claro, si es algo reciente, que se evalúen con los mismos datos que se tengan para por lo menos ver si el VIX se cambió mucho y cuál es el impacto en el nuevo valor de PCR. Vale, no sé si... vamos a hacer otra rapidito. Tengo un pavimento rígido donde la vida útil ya no, ya no me cumple más, pero sin daños estructurales. Quiero hacer una sobrecarpeta en flexible, pero los análisis APCR igual no me cumplen. Sería un problema con análisis en el rígido. Sí, como yo hablé al final, ah, ahí seguimos con algunos problemas también en la evaluación de los pavimentos rígidos por las cargas elevadas, por los modos de ruptura de estos pavimentos. Sabemos que, y es importante que entiendan que existe la posibilidad de hacer evaluaciones en Farfield para estas análisis también del PCR cuando se tiene un rígido y quiere hacer una sobrecarpeta, por ejemplo, una mezcla asfáltica sobre un rígido existente. Y él te deja correr el programa, pero puede seguir teniendo problemas porque la losa se daña o todo. Eh, del conocimiento que tenemos, y ahí hay algo en el manual de PCR de ANAC de Argentina, donde hay recomendaciones o ya hay una instrucción de se cambiar el tipo de material, por ejemplo, que actualmente es una losa de rígido, ¿sí? Para un material considerando el flexible como un user defined, que usted puede adoptar otros tipos de módulo para que no se dañe. Porque hay entre temas, si tengo el pavimento rígido actual no funciona, quiero mejorarlo con una sobrecapa, y, pero igual el rígido que tengo allí no me deja porque el análisis no me cumple. Entonces ya hay recomendaciones para eso, no sé quién hizo la pregunta, pero en el manual de Argentina de PCR ya tiene alguna recomendación al respecto de eso. Listo, muchísimas gracias, Gustavo, por compartir toda esta información con nosotros el día de hoy y, y a todos los participantes por su gran participación el día de hoy, que ha sido muy buena. Nuevamente, si tienen preguntas, pueden mandarlas a info@asi-lac.aero o también pueden contactarse directamente con Gustavo en Dynatest o Alejandra Bendaño. Em, Pueden consultarnos si quisieran también los contactos, con gusto lo hacemos. Muchísimas gracias y bueno, que tengan buen día. Chao, gracias a todos. Gracias, Carla.